A continuación en El Leoncast. ¿Cómo salió esa mítica frase tuya? No, Víctor me ponía a actuar y yo le seguía el hilo a Víctor. ¿Cómo llegaste a la película? Yo no me imaginaba que estaba haciendo una película. Era una niña que ofrecía su cuerpo para ganarse la vida, ¿no? Siempre me gustó mucho la plata, entonces yo lo veía como muy anormal a mi vida. ¿Cómo se lo tomó el público? Para ellos fue atroz decir que los niños de la calle, uno siempre lo estigmatizaron como un gamín. ¿Cómo era la realidad para los niños en ese entonces? La realidad de Medellín no ha cambiado para nada. Muchos de estos niños que participaron en la película tuvieron un trágico final. El que sale en la bicicleta, que lo mata como de 48 puñaladas. ¿Será que esos niños en la vida real sí consumían? El único vicio mío era la marihuana. La marihuana me daba como ese descanso cuando tenía como que respirar. ¿Nunca pensaron en sacarle continuación a la película de La Vendedora de Rosas? Yo. ¿Tú en algún momento te escondiste como del público? O sea, me dio mucho miedo con Lady lo que pasó. Saber que sale al público y saber que va a ser juzgado de pronto por alguno. Me daba mucho miedo ese tipo de cosas. El Leoncast. En Colombia de seguro alguna persona ha oído hablar de una famosa película que de una u otra manera cambió la historia del cine en Colombia, y sobre todo por las historias que se desprendieron después de la película, que incluso se volvieron realidad. Lo hacen a uno pensar que a veces la realidad supera a la ficción. Hoy nos acompaña Marta Correa. Pero si les digo Marta Correa, ustedes no lo van a identificar. Pero si yo de pronto les digo Judy, o si de pronto escuchan esta frase, ustedes saben quién es. Fuck you, man. Claro que sí. Estamos con Marta Correa, mejor conocida como Judy en La Vendedora de Rosas. ¿Cómo era tu vida antes de llegar a la película? ¿Qué eras? ¿Cómo era tu vida? ¿Dónde vivías? ¿Qué hacías antes de llegar a esta película de La Vendedora de Rosas? ¿Cómo era antes de llegar? No, era una niña normal con problemas. Vivo en un barrio humilde, siempre vivo en un barrio muy humilde que es el Popular 1. Sí. Donde digámoslo así, hay muchas situaciones incómodas para todos los jóvenes desde que yo estaba muy chiquita. Pero era común y corriente mi vida, o sea, no tenía una niña que iba a estudiar, común y corriente, rebelde, era rebeldísima, peleona, peleaba clases, peleaba con los profes, peleaba con todo el mundo, peleaba con el rector, peleaba con todo el mundo, peleaba con mis compañeros. Muy peleona ha sido mi vida cotidiana. No, la diferencia fue cuando llegué a la película. ¿Cómo llegaste a la película? ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Cómo llegaron a ti? O sea, ¿hicieron un casting? ¿Cómo fue ese proceso de selección para participar en la película? ¿O tú qué sabías de las películas en ese momento? Yo no me imaginaba que estaba haciendo una película, ni lo creía. Pues todo el mundo decía que la película, pero yo por mi mente no pasaba que iba a ser algo tan grande para Colombia. ¿Cómo fue ese proceso de casting? ¿Cómo llegaron a ustedes? Yo llegué a Víctor por medio de una niña que vivía en Aranjuez. Entonces ella me dijo un día, ay, ¿para qué vamos a hacer una película? Y llegan a esta. Nunca lo tomé en serio, ni nunca yo siempre le decía, no, ¿cuál película? Más película de que la que uno mantiene en la vida real, le decía yo a ella. Pero nunca pensé de que ella me dijera, de que era verdad que íbamos a hacer una película muy grande. Una amiga tuya te dijo, sí. Oye, Marta, están haciendo casting para una película. Para una película. ¿En dónde lo estaban haciendo? Allá en Prado Centro. Había una institución que trabajaba con obras de teatro y todo eso que se llamaba el Ivo Romani. Okay. Y allá estaban haciendo los castings para la película, o sea, escogiendo los actores y todo eso. Y en ese momento, ¿qué? ¿A ti te gustaba actuar? O sea, ¿o veías a las actrices? Yo ¿Qué sabías de eso? No dimensionaba que era que estaba actuando y que estaba ante una cámara y que después lo iban a pasar por un registro. Yo no dimensioné nada. Solamente dijo, vamos como por parchar un rato. Sí, como por salir de la rutina, porque manejaba una rutina muy pesada con mi mamá. Entonces, para no pelear más con ella,
Si me dan la liga yo voy, cuando ya me encontré con una persona muy bonita que toda la vida me ha acompañado en mi proceso, que es Víctor Gaviria. Bueno, tú te encuentras con Víctor y te dice, yo soy el director de la película, ¿y qué les cuentan? Él no me cuenta mucho porque lo que hace es como salía muy despeinada y toda reblujada antes. Él era muerto de la risa porque no acogió un poco de niños en un estudio donde ni él sabía cómo manejarlos, o sea que ¿Fueron buscando varios niños por ahí? él no fue dando como la dormida en el Ivo Romani, como tienes problemas, no te preocupes, ven, te quedas acá te van a dar comida, te van a dar todo. Entonces nos hospedó como el tiempo del rodaje, nos hospedó él. Hicieron como una convocatoria. Trajeron a varios niños de diferentes partes de la ciudad, supongo. Sí, eso fue una revoltura. Eso fue el 12 de octubre. De arriba del Popular habíamos dos, que era la que hacía de Marcela y pues mi personaje que hacía de Judy. Lady, que salió de Niquitao, la Gaga, que salió de Caldas, el Sargo, que salió de Lovaina. Entonces era una revoltura de toda la ciudad. ¿Y les dieron posada y qué? No, él todos los días nos iniciaba como con cultura, ¿sí me entiende? Por ejemplo, hoy le van a llevar a algo muy rico en el Parque Norte, nos decían. O hoy van a tener una experiencia muy rica por ahí arriba con una psicóloga. O van a tener una experiencia muy rica en tal lado que los invitó Coca-Cola. Y así sucesivamente nos hacían las recreaciones. Inicialmente fue como más como un grupo cultural, de eso de recreaciones. Sí, nosotros pensábamos más que era como cultural, sí, como recreación. O sea, no dimensionábamos, porque ninguno de los actores dimensionaba qué era lo que estaba haciendo en el momento. ¿Qué tipo de niños había? ¿Cómo eran los niños que llegaron junto a ti a ese proceso de casting? ¿Cómo eran? No, eso era una locura total, que se rompió la cabeza, que aquel se cayó, que... Eso era una locura total, que le pegó a que le dio 2 puñaladas a que no, eso era... ¿Qué les prometían? ¿Le dijeron, oiga, les vamos a pagar esto? ¿O qué? ¿Cuál fue la ilusión por hacerlo? Igual ellos hicieron un contrato con todos porque siempre era como, pues, siempre de cada niño había que tener un mayor de edad. Ok. Si no había un mayor de edad de cada niño, no... ¿Lo autorizaba un mayor de edad sí, a cada niño? A todos los niños, siempre. Bueno, ¿y qué les dijeron? Mire, lo vamos a contratar para una película, le vamos a pagar esto y esto. ¿Sí les dijeron? Claro, más o menos nos dijeron que nosotros estábamos haciendo una película, que porque yo paré el rodaje un poco... Tú paraste el rodaje, sí. Ya vamos a contar eso un poco, pero bueno, ¿qué les dijeron? ¿Que les iban a pagar? ¿Cuánto les iban a pagar? ¿Cuánto tenían que iba a durar? ¿Qué les dijeron? En ese tiempo nos pagaban como la secuencia. Usted actuó tales y tales secuencias, entonces a usted entonces nos pagaban, por ejemplo, como la quincena. O menos, ¿cuánto alcanzó a llegar? Tiempo, eran como 100,000 ahora, como 1,000,000. Como una quincena de 100,000 pesos. Sí. Y bueno, menos. En ese tiempo era como 1,000,000. Ah, ok. Cuando te dijeron, bueno, le vamos a pagar, ¿qué sentiste? Porque tú tenías 15 años, sí. No, a mí siempre me aliviaron un poco el peso con la rutina de mi casa, porque yo en mi casa, pues, yo llegaba a la quincena y ahí mismo mercaba para mi casa, entonces siempre... ¿Y qué te decía tu mamá en tu casa? ¿Qué te decía? Oiga, mi hija se volvió actriz. Mi mamá tampoco dimensionaba un poco lo que... De pronto las mamás tampoco dimensionaban un poco lo que las hijas estaban haciendo. O sea, para la mamá simplemente estaban como en un como centro de recreación. Como en un trabajo que nos daba de pronto ingresos. Ok. Era un poco lo que ellas pensaban. Primero los prepararon, ¿no? Ajá. Y luego empezaron los rodajes. ¿Cómo? A nosotros nos prepararon 3 meses. ¿Y qué hacían en las preparaciones? En la casa donde estábamos Víctor nos daba la preparación de cómo enfrentarnos pues a una cámara. Nos decía, hagamos un ensayito. Entonces en el ensayito ya sabíamos que iba pues... Pero primero les dieron los personajes, ¿qué les dijeron? Simplemente fueron preparación. Sí, preparación, armó el guión. Y ya cuando ya nos dijo, es que vamos a ir al aire porque ya vamos a grabar y entonces ya tenemos locaciones y entonces ya tenemos todo el plan de rodaje. Entonces nos ponían una ficha técnica en la entrada del Ivo Romani y ahí nosotros miramos todo lo que eran los rodajes de cada uno. La historia de La Vendedora de Rosas como tal, la construyeron fue
ahí mismo o ya traía Víctor, ya traía la idea? Víctor ya traía un guión, pero con los actores cuando iban llegando iba como conformando como el personaje de cada actor. O sea, iba armando como nuevas historias. Sí, como coger los niños de la 70 y coger a todos esos niños, pues le dio como la forma de Le terminó de dar forma al guión. le terminó de dar forma al guión. Ya se prepararon los 3 meses y dijeron, vamos a empezar a grabar. Sí. ¿Cómo llega Judy a tu vida? ¿Cómo te asignan? ¿Cómo te dicen, oye, Marta, a ti te va a tocar Judy? ¿Cómo fue eso? Es que fue muy charro porque las primeras escenas las hice yo, ¿En qué consistía? que fueron las de la playa. La Donde yo salgo viendo los alumbrados. escena del carro. Ajá. ¿Esa fue las primeras que se grabaron? Esas fueron las primeras escenas que se grabaron en La Vendedora de Arroz. Ok. Entonces las primeras escenas las hice yo. Después pasaron a grabar a La Bolera, después era La Iguana y así sucesivamente se fue yendo el rodaje. Cuando menos piense ya terminamos es que en Barrio Trisque se acabó el rodaje, todo el mundo para su casa. ¿Qué te dijeron de Judy? Cuando te describieron el personaje, vas a grabar esto, ¿qué te dijeron que tenías que interpretar? No, él lo citaba a uno a la locación, a uno lo recogía en la van. Yo me acuerdo que nos recogían a todos los que íbamos a grabar esa noche o ese día. Te recogían en la van en tu casa y decían, vamos a grabar. No, en el Ivo Romani, Ah, ok. donde vivíamos, donde Ok. estábamos como... Asentados. Es que él siempre nos tenía en una casa como para que no nos desconcentráramos. O sea, los tenían mucho. como en una concentración, como casi como los futbolistas. Sí, como deportistas. exactamente. Entonces nos llegaba la van por nosotros. Hoy graba, por ejemplo, Lady, graba Marta Cecilia, graba El Zarco, graba este. A las 4 de la mañana empiezan a recogerlos. Entonces ya nos llevaban hasta vestuario, ya nos llevaban hasta maquillaje. Sí. Ah, ya. ok. Pero siempre iba una persona mayor con nosotros, que era la Piro o Gloria Nancy. La primera escena que grabaron fue la tuya. Una de las primeras escenas. Bueno, ¿qué te dijeron que tenías que hacer? ¿Cómo salió esa mítica frase tuya que, pues, ahí es donde tu personaje como agarró como un sello distintivo? ¿Qué te Es que la verdad, yo no sé ni cómo salió esa... Eso ¿Qué te dijeron que tenías que hacer? No, Víctor me ponía a actuar y yo le seguía el hilo a Víctor, entonces ahí y como con él estoy dialogadito. Sí. Y con Víctor es muy... Víctor es muy de improvisar. Ok. Te daba como la idea y decía, actúe. Sí. Entonces él siempre me decía, mira, pero es que Tim, pero es que todo. Entonces uno ya le iba siguiendo como el hilo. Cuando menos piensa me decía, lo hiciste muy bien, o te demoraste mucho para hacerlo, o no me gustó. Ok, y Entonces, repetían ese tipo de mucho. Sí, claro, la película se repitió, uff. Voy a hacer un paréntesis, te voy a ser muy honesto. Yo la película completa me la vi fue hasta hace poco tiempo. Pues de niño no la entendía. Obviamente uno como que no le ve la trascendencia hasta que uno crece y empieza a analizar a profundidad los personajes. Y cuando uno se va al personaje que tú interpretaste, pues uno ve que es una niña que estaba en esa transición a volverse adulta, o ya era como, pues ya estaba un poquito desarrolladita, ya estaba un poquito adulta, y uno se da cuenta que hay un drama tenaz detrás de ese personaje, ¿no? Porque, pues, según lo que recuerdo, era una niña que, pues, que nunca lo dijeron puntualmente, pero que era una niña que ofrecía su cuerpo, pues, para ganarse la vida, ¿no? Para ganarse la plata, claro. ¿Cómo te sentías tú interpretando a una niña así? ¿Cómo? Es que como siempre me gustó mucho la plata, entonces yo lo veía como muy anormal a mi vida. Entonces, por eso era que a Víctor le gustaba tanto escoger como niños, este tipo de niños que eran como tan de la realidad, porque no tenían que, de verdad... O sea, tenían como una ligera conexión con los personajes. Sí, no tenían que actuar pues como mucho, digamos, como un actor profesional, pues que tiene que aprenderse directamente el guión. No, él siempre está como directamente conectado con el actor, o sea, que el actor trate de ser como muy similar a lo que él quiere. Y si aprovechan esta pausa para suscribirse a nuestro canal, así nos apoyarían para poder seguir creando más contenido como este. Háganle, suscríbanse ahí. Cuando salió la película, ¿cómo se lo tomó el público? Porque primero, pues, era una película que decía muchas groserías, eran actores reales, eran sobre todo que mostraban
temas que no mostraban en el cine común y corriente, drogadicción explícita, prostitución, de estos dramas familiares, estos acosos sexuales. ¿Cómo se lo tomó el público en esa época? Es que se me hace curioso porque pues en ese momento de la sociedad... En esa época eran más amarillistas. Y la sociedad era un poco más conservador y todo se escandalizaba. Todo era más escandalizante. ¿Cómo se lo tomó el público en esa época cuando salió la película? Yo pienso que siempre fue un escándalo en ese tiempo estaba Dora, que pusieron de presidenta. ¿Estaba quién? Dora, la esposa de Samper. Entonces para ellos fue muy escandalizante ver pues que estos niños de la calle salieran al ruedo. Yo la verdad nunca los tuve presentes, pero lo que me cuentan mis compañeros fue que para ellos fue atroz decir que los niños de la calle, pero en sí usted sale de una oficina y usted se encuentra 100.000 niños en la calle tirando alcohol. Entonces no entendí, yo no entendía cuál era el escándalo que ellos tenían. ¿Sientes que en esa época la sociedad fue un poco hipócrita porque pues se escandalizaban por una película? Por eso yo en el colombiano dije, a uno siempre lo estigmatizaron como un gamín, porque ellos nunca le dieron el valor el valor que tenía una película de haber hecho una película. Todo el mundo fue, ay, pero ¿por qué sacaron esos niños así tan horribles ahí? Porque es una sociedad que lastimosamente queremos tapar el sol con un dedo y no podemos. Tú, como Marta, ¿habías conocido niñas que estuvieran pasando por cosas como las que pasaba? Pues claro, nosotros visitamos niñas en Equitao. Yo competí como con 480 niñas más o menos. Niñas que él me decía pues que lo llevara a Niquitao y a todo este tipo de niñas. En el internado también nos tocó ver más de una niña que decía que se vendían y todo eso, todo este tipo de cosas. Cuando te quedaste con el personaje, ¿hubo otras niñas que sí ejercían, pues no sé si puntualmente la prostitución o si... Es que en Medellín siempre ha ejercido la prostitución. Usted va a Prado Centro y usted se encuentra millones de niñas ejerciendo la prostitución. Okay. O sea, es que en Medellín no hay nada de raro de eso. Y ahora más todavía. En ese entonces era muy común ver niños en estas situaciones de calle, estas niñas en situaciones de calle vendiendo sus cuerpos. ¿Cómo era la realidad para los niños en ese entonces? Estamos hablando... Yo digo que la realidad de Medellín no ha cambiado para nada. Usted va a Prado Centro, usted sigue viendo niñas que venden su cuerpo, niñas que fuman marihuana, niñas que tiran pegante. No sé y no entiendo porque yo no seguí ese mundo o no me encantó ese mundo. Porque siempre uno sabe diferenciar cuando uno lo sacan de algo. Bueno, vamos un poquito a la película. ¿Cuánto tiempo duraban las grabaciones? ¿Qué recuerdas? Víctor me dice que como 18 meses. ¿Y cómo cambió tu vida, pues, desde que empezaste a trabajar ahí? ¿Qué cosas hacías antes? ¿Qué cosas empezaron a cambiar en tu vida? Es que mi vida antes y después de la película siguió siendo como que la misma. O sea, yo hice algo, me pagaron, salí de la película y seguí con mi vida cotidiana. Entonces no fue como mucho el cambio que digamos... Pero sí he tenido entendido que Víctor siempre ha tenido un acompañamiento con nosotros después de que hicimos la película. Siempre ha estado muy ahí como un papá antes. Siempre cualquier cosa que uno le pasa, ay, Víctor, me pasó esto, ay, pa, esto. Víctor se volvió como un padrino como después un de que salieron. para nosotros, sí. Bueno, hablemos de los personajes que son característicos en esta película. O sea, si bien la película se llama La Vendedora de Rosas, no hay como un actor o una actriz solo de protagonista, ¿no? Desde mi perspectiva. Siento que hay varias historias que son también diferentes y que alcanzan a tener su propio brillo. Entre esa historia está la historia, pues, de Lady. Está la historia de la niña, Andrea. De Andrea. Está... Milady Gil en la vida real. Está la de la cachetona que se le voló al papá. Está la historia del Zarco, que pues es un pillo pues de la calle y que termina pues siendo ajusticiado por la calle. Y pues otras pequeñas historias ahí, otras pequeñas subtramas dentro de la historia, pero todas son fuertes, o sea... Y son más fuertes en la vida real. Ahí es donde empieza la realidad a superar la ficción. Muchos de estos niños que participaron en la película, muchos actores tuvieron un trágico final.
¿Qué fue lo que más te empezó a llamar la atención? En algún momento dices, oye, está pasando algo con los compañeros que participaron. Es que cuando yo me fui para Chile, yo decía que yo no podía seguir el mismo mundo que me había cobijado tantos años. Sí. Y yo quería como ya cambiar como el panorama de que me había acompañado todo el tiempo en la calle. Yo decía, yo no puedo seguir el mismo mundo, o sea, voy a terminar igual que ellos. Porque, ¿qué pasó con tus compañeros? ¿Y las historias que más te impactaron de tus compañeros, cuáles fueron? La de Murdo. ¿Murdo quién era? El que sale en la bicicleta, que lo mataron como de 48 puñaladas, es lo que me dicen los compañeros. Me impactó mucho la de Chocolatina. ¿Chocolatina cuál era? El que también sale en una bicicleta que dice, ay, este no era, el otro era calvo y el otro era peludo y este era calvo, algo así. El de la escena de la puñalada. Él terminó en una silla de ruedas. ¿Y eso? No sé, que le metieron un tiro como por acá en la sien. No sé en sí cómo fue que pasó pues las cosas, pero sí. Sí sé que entonces todos esos comentarios cuando mataron al Zarco. ¿Cómo fue el tema de lo del Zarco? No, yo me di cuenta que lo habían matado, hasta ahí. Mataron al Zarco, ya hasta ahí. Yo empecé a alejarme mucho de ellos. Porque yo decía que yo no iba a seguir ni iba a permitir que mis hijas siguieran la misma historia y la misma cadena. De pronto di un poco de lo que yo había hecho en la calle. Entonces yo decidí, más que todo por mis hijas, irme alejando de ese mundo. Entonces ya yo veía era por los ojos de mis hijas, y yo ya decía, hijo de madre, donde mi niña llega a ser prostituta, donde una hija mía llegue a ser eso, entonces yo me cuestionaba todo eso. ¿Saliste con 16 años más o menos cuando terminaste la película? Y tuve mi primera hijita, entonces ahí empecé a trabajar ya como una adulta. Sí, ¿en qué trabajaste? Empecé a vender rosas con las muchachas por toda la 70, por toda la 80. ¿En serio? Después de la película empezaste a vender rosas. Empezamos a vender rosas. ¿Y les iba bien? Sí, re bien, porque la gente nos reconocía mucho, era muy chistoso. ¿Cuánto se ganaba vendiendo rosas? No, nos iba re bien, por lo menos yo llegaba como para lo de mi mercadito y siempre la gente nos ha querido mucho, entonces, ay, toma estos 100,000 pesitos para que, de pronto para que cubran cualquier caso. Entonces eso siempre le ha ayudado mucho a uno. ¿Y con quién más trabajaste vendiendo rosas en la vida real? No, con todas hemos vendido rosas. Hemos vendido con Lady, he vendido con La Gaga, he vendido con Mileider. Sino que ya después hubo un periodo de tiempo donde yo decidí ya alejarme del todo de ellas. ¿Pasó algo? ¿Te disgustaste con alguno? No, fue más que todo por cosas personales. Sí. Pues ya tenía mis 3 hijas mayores. ¿Tú eres mamá de cuántos hijos? Yo tengo 4 hijas. O sea, después de la película Después de la película quedé en embarazo. ¿Qué cosas habías visto en la calle que tú dijiste, hombre, esto no puedo seguirlo repitiendo? Que veía muchas mamás pidiendo mendicidad con sus hijas. Sí. Yo dije, no, yo nunca voy a pedir con mis hijas, nunca. Y nunca lo he hecho, pues. Que decir, yo voy a sacar una hija mía a la calle a exponerla, no, nunca. Hay una cosa que a mí me sorprendía mucho, pues, de ver La Vendedora de Rosas, y es el hecho de ver tantos niños metiendo boxer, de ver tantos niños que no comían mayor cosa en el día, sino lo que le tiraban por ahí. ¿Eso tú lo viste en la calle? Obvio, y muchos niños sacando comida a la basura y todo eso, entonces todo eso me maltrataba y yo decía, no, mis hijas no pueden pasar lo mismo. ¿A ti tocó alguna vez pasar por algo similar? No, nunca, gracias a Dios nunca. ¿Qué fue lo más duro que tú tuviste que afrontar en la calle? Pedir en la mayoritaria. ¿Pedir? Sí. Yo me iba todos los miércoles con unas amigas y nos montábamos unas bolsas atrás y a pedir revueltos se dijo, pero eso me tocó cuando mis hijas estaban muy chiquitas. Es lo que hiciste para sobrevivir. Para sobrevivir con ellas, porque es que es muy duro usted tener 4 o 5 muchachitos en la casa y que le estén llorando por comida, usted sin tener que darles. Yo decía, no, pero ¿qué es esto? ¿Voy a volver a repetir la misma historia de mi mamá o qué? No. Y entonces ahí empecé ya a buscar como otro tipo de trabajos, como limpiando casas y sucesivamente pues así me fui yendo. ¿Qué aspiraciones tenías tú en ese momento en la vida? ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías lograr? Quería cambiar un poco como mi vida, como estudiar, como proyectarme un poco. Entonces ahí fue donde yo dije, un hermano mío me dio la posibilidad y yo dije, no, pues yo me voy del país porque yo quiero ser alguien. Y bueno, ¿qué lograste con ese tiempo en Chile? ¿Pudiste aquí hacer algo? No, por lo menos me pude reivindicar como ser humano porque, pues,
claro, tanto tiempo en las drogas y siempre me logré alejar mucho porque nunca he sido dependiente de las drogas. ¿Cuándo conociste tú las drogas? ¿Antes de la película o...? Uf, mucho antes de la película. Y si aprovechan esta pausa para suscribirse a nuestro canal, así nos apoyarían para poder seguir creando más contenido como este. Háganle, suscríbanse ahí. Y regresemos un poquito allá. Uno cuando ve La Vendedora de Rosas, uno se pregunta, ¿será que esos niños en la vida real si meten boxer, si consumían? Pero yo no metía ni boxer, ni bazooka, ni nada de eso. El único vicio mío era la marihuana. ¿Y cómo llegaste a ella cuando empezaste? Por medio de dolor. Yo me acuerdo que yo una vez me vine muy adolorida de mi casa para el centro y me fumé un barete y me senté a llorar en una esquina y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y era como que la marihuana me daba como ese descanso cuando tenía como que respirar. ¿Cuántos años tenías cuando probaste la marihuana? Tenía como 13 añitos, como 12 añitos cuando probé la marihuana. ¿Y quién te la dio? ¿O cómo llegaste allá? Los parceros, sí. Yo pedía, parce, deme un plom, pues, huevón, que estoy que me fumo. ¿Y qué crees que fue lo peor que te dejó el conocer el mundo de las drogas? No, yo siempre me he dado muy duro por eso porque mis hijas me dicen que nunca me voy a poder superar, que una cosa, que la otra. Sí, pero igual ten en cuenta que eso no tiene por qué ser un prejuicio, ¿no? O sea, igual hace parte de tu experiencia y las experiencias son las que lo construyen a uno como la persona que... Obvio, pero cuando tú exigís tanto, en mi caso que exijo tanto con mis hijas, sí. Y ver que de pronto esa exigencia, ¿cierto? O sea, te sacaban como en cara tu pasado, tal vez. Siempre me han sacado en cara mi pasado porque ellas dicen, pero ustedes, ¿por qué siguen tanto viendo que ustedes fueron peores que uno? ¿Y por qué tú lo haces? No sé, de pronto a veces es que ellos no entienden tanto dolor que uno tuvo en el pasado, entonces de pronto es eso que mi mamá sufrió un poco de trastornos mentales, entonces en mi casa siempre mi hermana por un lado, el otro por el otro y yo por el otro, entonces siempre hemos tenido como ese quiebre entre familia. Antes para yo poderlo reunir un fin de año me demora eternidades, entonces sí. Siempre es ese tipo de cosas como que si uno no pudiera tener la familia porque cualquier cosa le impide tener su familia. ¿Cuáles son de esas mayores anécdotas que te dejó esa película que te cambió la vida de La Bandera de Rosas? Lo que más recuerdo es cuando una vez casi le rayo la cara a Pepón, que por quitarme un bareto pasó por un alambrado y se hizo mera fuera de cámaras. Fuera de cámaras. Tú me contaste que pararon bastante tiempo el rodaje por culpa tuya. ¿Qué pasó? Cuando, pues, Liliana, Lady me dijo en estos días que era por una pelea entre Liliana y yo. Liliana es la que salía en embarazo. De pronto era que ego de peladitas, entonces pasó como un roce y en esos días yo estaba como muy estresada porque mi mamá tenía ciertos problemas en la casa. Y me encendí con ella debajo de una cama y eso salió a flote en el rodaje y eso, mejor dicho, paramos rodaje y todo eso. O sea, ahí como unas divas, pararon el rodaje y por ustedes no continuaban con la escena. Pero yo nunca pensé pues como una diva pararlo, sino que pues son cosas que sí eran como más peleas de niñas más que todo, más. Bueno, ¿quiénes fueron tus mejores amigos del elenco? Siempre me identifiqué mucho con Lady La Gaga. Lady y La Gaga. Sí, como con ellas era como la parte entre pues con las que más andaban en la película. ¿Cómo fue desde tu perspectiva el hecho de que Lady fuera a prisión? No, mucho dolor porque yo decía pues no podemos vivir en un mundo tan egoísta. Y cuando yo me di cuenta de todo lo de Lady, no, a mí me dio mucho dolor todo eso porque pues no teníamos por qué parar tan mal, ¿no? ¿Tú sentías que pues te daba pesar que varios que fueron amigos tuyos, compañeros de Roja, tuvieron un desenlace tan fatal, sí? Cruel. Sí, eso me marcó mucho y eso también fue de pronto un poco a lo que me hizo que me aislara mucho de todo el mundo. ¿Alguna vez pensaste en que de pronto por alguna situación también pudieras terminar en prisión? Obvio, o terminar en Canadá, o terminar en un bar, o terminar en... No, eran muchas las formas que yo veía que podíamos tener un final cruel.
Y es que el error de muchos es que si a un niño se le quita el apoyo moral y el apoyo, siempre va a terminar mal y bajo un puente y vamos a terminar mal en una sociedad mal. O sea, ¿tú crees que a muchos de los que fueron actores en la película tuvieron un desenlace pues fatal, algunos, y otros desenlaces Yo difíciles? digo que fue ignorancia de todos. Y también la falta de compañía de padres responsables. De pronto un poco del gobierno, porque si el gobierno no se pone la mano en el corazón con los niños de la calle, nunca van a pedalear otro instante muy diferente. De todas las historias que le pasó a tus compañeros y a todo el elenco y toda esa historia, ¿cuál fue la que más tú dices me marcó? Fuimos a un paseo a Cartagena, a Monterías, y eso fue mero desastre por allá con la maquilladora, con los caballos. Ok, ¿y que iban a conocer más? ¿Yo conocí el mar? No conocíamos el mar. Primera vez que conocíamos el mar. Aquí, entonces, en ese paseo que hicieron. No, de todo eso en ese pueblo, mejor dicho, que no le hicimos al pobre Erwin por allá, que era el dueño de la película. ¿Quién es Erwin? El productor. Pero eso fue después de que terminaron el rodaje o antes, fue durante el rodaje. Fue durante el rodaje. Él nos prestó un carro para que nos prestaron un carro y él nos llevó hasta allá. Hasta una finca que creo que era de él, no sé, algo así. ¿Pero allí iban a trabajar o solo paseo? No, solo a pasear. Eso fue por este tiempo, por vacaciones. Y Ok. entonces nos llevaron de vacaciones y todo eso. Y eso fue un desastre porque, mejor dicho, nos fuimos por tierra. Y primero por allá entrando pa' Moñito y nos quedó la camioneta. Por allá tuvieron que sacar a los muchachos con un poco de manes y un poco de gente por allá toda dura, con esos brazos y todos gordos, sacando esa camioneta. Y después fue llegando ya aquí a Medellín, que se nos quedó en Río Claro, se cayó un palo así en toda la mitad de la calle y nosotros veníamos ya para acá, para Medallo. También casi no podemos pasar. Pero ahí quiero que me describas un poco de las personalidades de cada uno en la vida real. Por ejemplo, ¿cómo era el Zarco en la vida real? ¿Era así, malacaroso y peleón o cómo era? Era tosco, como lo ven en la película. Pero era malo, Sí. era malvado. No, tenía su corazoncito. El Sí. Zarco siempre tuvo como un poco como de amor por las niñas. Sí, o sea, era como un hermano mayor para ustedes. Para nosotras las niñas. Bueno, el caso de Lady, ¿cómo era Lady? ¿Era tan dura como se veía en la película? ¿Cómo era en la vida No, real? Lady también ha sido muy noblecita. Sí, Bueno, la Gaga, una guerrera. sí. También ha sabido tener muchos códigos en la vida y eso me siento muy representada con ella porque ha entendido que un código en la vida es algo muy personal para uno y es crecimiento y de pronto valores que uno puede inculcarle a los hijos de uno. Ok, ¿qué otra persona del elenco? Mi Lady muy noble, la cachetona muy compartida. Vamos a hacer esta comida o vamos a tal parte, entonces eso me encanta mucho de la cachetona. Muy buena amiga. Sí. ¿Qué más? De Pepón, de pronto su alegría. De Choco, su risa, su alegría también. De los otros no recuerdo mucho porque es que cuando ellos murieron yo ya estaba muy alejada de ellos. Con el elenco fueron como una pequeña familia, ¿no? Con la Sí. que paseaban, con la que conocían experiencias nuevas. Sí, ¿Qué representa Víctor Gaviria para ti? no todo, parte de mi mundo. No, Víctor, muchísimo. ¿Qué le debes a Víctor Gaviria? Todo lo que soy ahora. De pronto y el recorrido que me enseñó a ser una mujer y la verdad O sea, él fue el director de la película, pero en cierto modo también fue como el papá de nosotros. tú tuviste papá ausente Sí, total. y esa figura la ocupó en cierta Víctor modo. Gaviria de cierta forma la ocupó Víctor Gaviria, ¿Qué es lo que más le agradeces? que me haya enseñado a ser tan fuerte y la película, ¿no? Yo le agradezco mucho a mi padre por haberme mostrado esa cinta Sí. y porque soy un referente muy grande de Colombia, entonces eso me hace sentir muy orgullosa. Yo tengo una pregunta. ¿Nunca pensaron en sacarle continuación a la película de La Vendedora de Rosas? ¿Una segunda parte? ¿Una nueva versión? ¿Una continuación? ¿Algo? ¿Nunca? En el reencuentro que yo de pronto estoy haciendo, estoy tratando como de saber qué piensa cada uno, pero es muy difícil porque a veces estar en un lado, llegar al otro punto del otro lado, ya de pronto no viven en la misma parte donde uno piensa que
que todavía están. Entonces es muy difícil encontrarse uno con todos. Oye, ¿qué opinas de la novela? Es que la verdad no sé por qué no me la vi. ¿No te la viste? No he tenido como el tiempo. Cuando la dieron yo estaba en Chile. Ok. Y ahora que la volvieron a dar he estado muy ocupada. Entonces no tampoco tuve el tiempo así como para vérmela. ¿Te gustaría volver a actuar? Ya por ahí hice alguito para cine, un largometraje. ¿Sí? Sí, se llama Tres Lunas. ¿Y qué? ¿Cuándo sale? No sé, tengo que llamar a ver cuándo está por ahí. O sea, ¿te gusta actuar todavía? Sí. ¿Te gustaría que te invitaran a rodajes, a producciones para seguir actuando? Sí, no, yo creo que uno del cine sigue aprendiendo y si se vienen cosas bonitas, pues... ¿Te gustaría que te con llamaran? amor, sí, claro. Ya saben, directores, gente de casting. Aquí está Marta que Sí, que claro, quiere volver a participar obvio. en una producción. Sí. Ahora, con el tema de las redes sociales, te hemos visto por ahí en TikTok, en Facebook. No he mencionado mucho de pronto lo de las redes sociales, pero creo que es una oportunidad buena para uno mostrar de que uno, porque mucha gente me hacía muerta. Entonces, Creía que también había... Sí, que también había fallecido, entonces más de uno me dice que mire, que como que usted está todavía viva, que una cosa, que ¿Y qué la le otra. dices cuando te preguntan qué estabas haciendo? ¿Qué le dices a la gente? No, que de igual manera yo me ausenté porque yo quise ausentarme. Ok. Me daba mucho miedo la respuesta de la gente con mi papel. ¿Tú en algún momento te escondiste como del público porque... O sea, me dio mucho miedo con Lady lo que pasó. Saber que sale al público y saber que va a ser juzgado de pronto por alguno. Me daba mucho miedo ese tipo de cosas. Pero ya en mi casa me dijeron, no, mira, usted tiene una vida común y corriente, la gente te pregunta. Cuando Lady fue a prisión, a ti te dio miedo de que pasara algo con tu vida y que empezaran a sacarte como en noticias, como que en los medios, y que la gente empezó a hablar de ti. Sí, entonces me escondí un poco por eso, pero entonces ya después todo el mundo me decía, en mi casa me decían, no, pero es que todo el mundo pregunta por ti, todo el mundo dice que dónde está Judy, la vendedora de rosas, que una cosa que la otra. Entonces ahí fue donde yo fui pensándolo un poquito más y decidí volver a las pantallas por este medio que eran las redes. ¿Qué ha sido lo más chévere de aparecer ahora en redes sociales? ¿Qué te ha gustado? ¿Con qué te has encontrado? Mucho amor con la gente. Me encanta, pues a los comentarios malos no me voy a referir, pero a los comentarios buenos me encantó mucho que la gente tuviera tanto amor por un personaje que de pronto fue muy guerrero en la vida real. Sí, es que es lo que yo te decía hace un rato. Tal vez cuando uno ve La Vendedora de Rosas por primera vez o la ve así como de rapidez, no dimensiona la profundidad de los personajes y lo impactante que son las historias detrás. La de tu personaje, dura. Y marcó mucho la gente. No, yo creí que en la película que Judy iba a morir porque le pegaron un balazo, no fue, le chuzaron. Unas puñaladas, sí. Yo dije, no, cuando yo vi la película, esta mujer va a morir al final de la película. Yo dije, va a morir. Yo me cariñé con varias historias, de hecho, a modo personal. A mí me gustó mucho la historia de Andrea, a mí, porque era como la representación del origen de muchos de los males de la sociedad, ¿no? Pues de mucha de la sociedad colombiana, que son niñas que son maltratadas. Que son maltratadas de pronto en la casa, que tienen un padre ausente, que tienen un padrastro que a veces no las trata bien, que les toca que salir a la calle a rebuscársela con cualquier cosa, que tiene una hermanita que era la consentida y que sí le compraban juguetes y a ella no. Esa historia a mí me gustó en particular. Lo que te decía, hay muchas historias fuertes dentro de la película. Tu personaje Judy se enfrentaba con una realidad muy dura, y era que era una niña que estaba en ese proceso de desarrollo. Ella era muy espontánea y no le prestaba atención a los hombres y se le montaba a los carros como sin malicia, ¿no? La inocencia de una de mujer. Y ya es que yo fui muy inocente en mi vida. Antes, pues los golpes que yo misma me daba era porque la vida me los daba. Sí. Me ponía como, bueno, ya, equilíbrese pues, mija, porque sí, estás haciendo las cosas mal. Sí. Entonces uno de pronto de tropezar tanto con la misma cadena y la misma piedra, digo yo. Sí. Daba como a pensar de que ya era hora de que cambiara uno de estilo de vida. Bueno, y si aprovechan esta pausa para suscribirse a nuestro canal, así nos apoyarían para poder seguir creando más contenido como este. Háganle, suscríbanse ahí. Aprovechando eso, ¿qué le dirías tú a las chicas
que pasan por situaciones como las que pasa Judy en la película o como las que pasan algunas de las niñas en esa película? No, a todas las niñas que de pronto han sido vulnerables como uno, no, que busquen apoyo en la gente adulta. También que no dejen que alguien las corrompa, que luchen por meterse a una coraza donde no dejen que nadie las destruya. Yo creo que es muy duro y debemos nosotros los adultos proteger mucho la infancia, porque la infancia en Colombia es muy maltratada. Para ti el destino de una persona está escrito, o sea, que si alguien está condenado a estar en la calle, ¿está condenado para estar toda la vida o puede hacer algo por su vida? No, total, en la calle hay niños que no deberían de estar, niños súper inteligentes que no deberían de tener ese mundo. Sí. Entonces yo creo que está un poco más en nosotros los adultos saber que podemos proteger esa infancia. ¿Y a las niñas qué les dirías? Y a las niñas, no, amarse mucho a sí mismas, porque yo casi no me amé, y eso es, yo creo que perder la dignidad de una mujer es lo más lindo que puede haber en la vida, y yo creo que amarnos y enseñar a amar, a que sus hijas amen su cuerpo, es lo principal de una mujer. Tú eres el ejemplo vivo de que se puede salir de un entorno difícil, de un entorno complicado, que igual las cosas no cambian de la noche a la mañana, ¿no? Todo es un proceso, ¿cierto? Obvio. Creando contenido. Quiero mucho campaña para el valor de las mujeres. Creo que las mujeres hemos perdido mucho los valores en Colombia, y eso es con lo que me he identificado mucho. ¿Tienes algún referente en redes sociales de lo que te gustaría hacer? Pues sí, voy a hacer un poco como de humor, porque me gusta mucho pues reírme con lo cotidiano de la vida, y un poco como brigada de salud y todo este tipo de cosas. ¿Te gustaría ayudar a gente en la calle? Sí, claro. Y a mamás con mercados y todo eso. Todo eso lo hago siempre como en diciembre. Sí. Pero entonces ahora quiero hacer un pesebre grandote donde podamos repartir muchos regalos. O sea, ¿te sientes como obligado con la vida en poder retribuirle a algunas personas? A los niños más que todo. Sí, es lo que quisieras hacer con tus redes sociales. Sí. O sea, ¿y cómo es el tema de la fama? ¿Quieres ser famoso? ¿Te gusta la fama? ¿Sientes que la fama es algo? ¿Qué opinas de la fama? No me simpatiza mucho. ¿Por qué? Porque ya es como la parte más íntima de uno, ya. Es que por eso fue que yo casi no salía antes con la vendedora de rosas, por lo mismo, porque es que la fama no es como mi ego, pues así como, ay, qué rico sos de la vendedora de rosas. Eso me da soy como muy tímida con esa parte de la fama. ¿Qué crees que hubiera pasado con tu vida si no hubieras participado en la película y si no hubieras de pronto conocido a Víctor Gaviria? Yo creo que hubiera tenido un final duro, diferente. ¿Qué crees que hubiera pasado contigo? No sé, como la muerte o algo así diferente. Porque en sí yo le agradezco mucho a la película que se haya puesto en mi camino. ¿Cuál crees que ha sido el mayor legado que ha dejado la película en tu vida y en la vida de la sociedad colombiana? El mayor legado que ha dejado la película. No, a Víctor, muchas gracias por haber hecho este rodaje tan grandote. Poder mostrar todas estas niñas. Y yo creo que sí hay que hacer otra segunda parte, porque de verdad vemos y habrá muchas niñas en Colombia que merecen ser rescatadas de la vida cotidiana de la calle. Es necesario que existan más películas que visualicen estas historias reales, ¿no? Obvio. Siento que deberíamos de tener más amor por el cine y por no criticar tanto que es un cine amarillista, que es un cine, sino decir, poder rescatar todos esos niños que de pronto de una u otra manera están contando su historia. ¿Qué esperas ahora en esta faceta ya para ir terminando? No, terminar mi carrerita, quiero ser directora de cine un poco. Que me sigan siguiendo. Sí. Síganme, que hay muy buen contenido, pues. Por ahí les tengo varias sorpresitas, sino que es que se me ha ido dando muy difícil también organizar todo. ¿Te has reencontrado con miembros del elenco por estos días, no? Sí. ¿Y qué han hecho por ahí por estos días?
No muy emocionada porque, por ejemplo, a Papá Giovanni hacía por ahí unos 17 años, no lo veía más o menos. Papá Giovanni es... El que nos manejaba en la película, o sea, el que montaba conmigo en El el del carro carro. viejo. A Lady también llevaba muchos años sin verlo. A la negra también duré muchos años sin verla. A la Gaga también. Entonces eran cosas que se venían como organizando y vienen más. ¿Qué es de las cosas que más te impactaron ahora que se han venido reencontrando? Que ya no estamos tan niños, que ya estamos más viejitos, que no, todo cambia y todo pasa y todo. La vida corre demasiado también. ¿Sientes que pasó muy rápido el tiempo desde cuando graban la película ahorita? Claro, siento que ahí tenía como ¿cuántos años? Como 13 años, ahora tengo como 50, entonces sí. No, igual no se te han notado tanto los años. No parece que te pasará el tiempo tanto. El tiempo vuela mucho. Me alegra mucho que se hayan podido reencontrar y que entonces ya hablaron de los planes de si se prestan para una segunda parte, si se dan las cosas. Esa es la idea, eso es lo que queremos. ¿Sí les gustaría hacer entonces? Obvio, la segunda parte, obvio, ¿por qué no? Ya saben, productores, gente de cine, aquí están los actores listos para ya sea una segunda parte de La Vendedora de Rosas o otra película con historias reales, ¿no? Sí, esa es la idea. Judy, Marta, ¿cómo te gusta que te digan más? Como quieran. ¿Cómo apareces ahora en redes sociales? Marta, sí, oye. Sí, le pedimos asesoría ahí ¿cómo? Ay, sí, ¿cómo es que aparezco? ¿Cómo es? Facebook, Judy 40 Rosas. Facebook. En Facebook, Judy 40 Rosas. Sí. Y en Instagram y TikTok, Judy Fuck You Man. Judy Fuck You Man, sí. Eso Lo es. dijiste bien. Bueno, para terminar, un mensaje para despedirte. No, a toda la gente que me está viendo y que me apoyan, muchas gracias por todo lo que me han brindado. A mi Víctor, que lo amo mucho. ¿Y a tu familia? ¿Qué le dirías? A mi mamá la amo demasiado, mi Lokis. ¿Y a tus hijas? Que A mis hijas, que me disculpen por esta semana, pero las amo demasiado también. todo lo que haces lo haces por ellas. Sí. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este podcast, conociendo estas historias detrás de los personajes, y literalmente estas fue detrás de un personaje. Ahí es cuando uno dice que la realidad supera la ficción. Nos vemos en el próximo episodio de León Podcast. Si quiere escuchar este podcast completo en audio, con contenido adicional que no se publicó en este canal, puede escucharlo en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las plataformas de audio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.